El 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers, uno de los bancos más importantes de los Estados Unidos, se declara en quiebra. Fue categorizada como la mayor quiebra de la historia estadounidense. De manera casi inmediata, todo comenzó a caer como si de fichas de dominó se tratasen. Los mercados globales perdieron más del 50% de su valor, las bolsas se desplomaron y los bancos dejaron de prestarse dinero entre ellos. Como consecuencia, millones de puestos de trabajo se perdieron y muchas familias se quedaron sin hogar. La situación era tan grave que tan solo un año después, 5.000 personas adicionales a lo habitual se quitaron la vida. Pero, ¿y si nada de esto hubiera pasado? ¿Y si Lehman Brothers no se hubiera declarado en quiebra? ¿Estaríamos ante el fin de la pobreza? Para responder estas preguntas, primero hay que comprender la situación. Durante los años 90, la vida de los estadounidenses giraba en torno a un mismo ideal: tener casa propia. Poder comprarse una casa propia era sinónimo de éxito, era el sueño americano en su máximo esplendor. El gobierno animaba a la gente a que lo hicieran y los bancos les daban tanto la oportunidad como el capital. Aunque, claro, muchas de estas personas no tenían el dinero suficiente para permitírselas, y es justo aquí donde comienza nuestra historia. Los bancos comenzaron a ofrecer un tipo de hipoteca un tanto arriesgada. Estas hipotecas eran créditos subprime. Subprime significaba prestar dinero a personas con poca capacidad de devolverlo, básicamente a gente sin empleo estable, sin ahorros o con deudas. ¿Y por qué lo hacían? Pues porque podían cobrar intereses más altos. Y durante un tiempo funcionó. Los precios de las viviendas no paraban de subir, así que si alguien no podía pagar, el banco simplemente se quedaba con la casa, que ahora valía más. Todos ganaban. Los comerciales de los bancos salían a la calle con una misión: firmar hipotecas. Cuantas más, mejor. Se llegaron a conceder préstamos sin pedir documentación, incluso sin verificar los ingresos. A este tipo de créditos se les llamó, con un poco de ironía, hipotecas ninja. Hasta aquí el problema era local. Un banco prestaba dinero a alguien que quizás no iba a poder devolverlo. Eso ya era arriesgado. Pero Wall Street convirtió ese riesgo local en un problema global mediante un nuevo mecanismo financiero. Un mecanismo el cual era tan ingenioso como peligroso. Los bancos cogieron miles de esas hipotecas, las mezclaron en grandes paquetes y las vendieron como productos de inversión a otros bancos, a fondos de pensiones y a entidades financieras de todo el mundo. A estos paquetes se les llamó CDOs, obligaciones de deuda colateralizada. Imagínalos como una caja de bombones en la que mezclas chocolates buenos con chocolates en mal estado, los envuelves con papel bonito y los vendes como si todos fueran de calidad premium. Las agencias de calificación, que eran los árbitros que se suponía que debían decirte si una inversión era segura o no, les daban a estos productos la máxima nota, AAA. Eso era equivalente a decir: esto es tan seguro como prestarle dinero al gobierno alemán. Era mentira, pero nadie quería escuchar la verdad, ya que todos estaban ganando dinero. El resultado fue que el riesgo no desapareció, sino que se dispersó por todo el sistema financiero mundial, oculto dentro de productos que nadie entendía del todo. Bancos en Alemania, fondos en Noruega y aseguradoras en Japón tenían, sin saberlo, hipotecas de familias en Ohio o Florida las cuales no podían pagar el recibo. Entre 2004 y 2006, las hipotecas se iban volviendo más caras cada mes. Al mismo tiempo, el mercado inmobiliario, que llevaba años subiendo como si no hubiera techo, comenzó a detenerse. Las casas ya no valían lo que habían costado. La consecuencia de esto fue inevitable: la gente dejó de pagar. Y claro, los bancos que se apropiaban de las casas se estaban dando cuenta de que ya no podían venderlas a buen precio sin perder dinero. En 2007, varios fondos de inversión especializados en esos paquetes de hipotecas anuncian que sus productos ya no valen prácticamente nada. El banco Bear Stearns ve cómo 2 de sus fondos colapsan en cuestión de semanas. En Reino Unido, el banco Northern Rock sufre algo que no se había visto en décadas: colas de clientes en la puerta intentando retirar su dinero antes de que fuera demasiado tarde. Pero había un banco que llevaba meses al borde del abismo y que se negaba a reconocerlo públicamente: Lehman Brothers. Era el 4º banco de inversión más grande de Estados Unidos. Había apostado fuerte por el mercado inmobiliario y ahora tenía las manos llenas de activos que no valían nada. El 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers se declaró en quiebra, la mayor quiebra de la historia de Estados Unidos. Lo que parecía haber empezado como una buena estrategia de los bancos para ganar dinero, se convirtió de la noche a la mañana en un devastador pánico global.
A partir de ahí hubo una reacción en cadena que lo desplomó todo. Pero vamos a parar aquí. Imaginemos que aquel 15 de septiembre termina de otra manera. Lehman Brothers abre el lunes con un comunicado de que el Estado le ha dejado dinero para salir de la emergencia y que ha vendido todos sus activos problemáticos. Han podido salir a flote y no ha sido más que un susto. ¿Qué habría ocurrido a partir de ese momento? El efecto más inmediato habría sido psicológico. La confianza es uno de los pilares más importantes de la economía. Sin ella no funciona nada. En el mundo real, la quiebra de Lehman Brothers fue la señal que confirmó que ningún banco es inquebrantable y que ninguno, por mucho dinero que disponga, tiene el poder de controlar la economía. Sin esa quiebra, el pánico no se habría extendido de la misma manera. Los bancos habrían seguido prestándose dinero entre sí. Entidades como Washington Mutual, Wachovia o Citigroup, que en la realidad estuvieron al borde del colapso, habrían tenido tiempo y margen para recuperarse de una forma más ordenada. En Europa, bancos como el Royal Bank of Scotland, el ING inglés o el alemán Commerzbank, que en nuestro mundo recibieron inyecciones de dinero público, habrían gestionado sus pérdidas de manera progresiva, heridas leves, poco más. Una de las consecuencias más graves que tuvo la crisis fue la congelación del crédito. El crédito es el dinero que los bancos prestan a empresas y familias para que la economía funcione. Cuando esto se frenó, las pequeñas y medianas empresas que dependían de líneas de crédito para pagar nóminas o comprar materias primas, se encontraron de repente sin financiación, llevándolas a la quiebra. En este mundo alternativo, eso no habría ocurrido. Las empresas seguirían teniendo acceso a préstamos, los proyectos de expansión que estaban en marcha no se habrían cancelado y las inversiones previstas no se habrían congelado. El paro puede que hubiese subido algo, pero nada comparable con la situación real. Los puestos de trabajo habrían vuelto a la normalidad en cuestión de un año o dos, no de una década. Con el paso del tiempo, el escenario global en este mundo ficticio sería de recuperación tranquila y de crecimiento progresivo. China habría mantenido su ritmo expansivo con más solidez. Países como Brasil, India o Indonesia habrían seguido atrayendo a inversores. En Estados Unidos, la confianza habría permanecido lo suficientemente intacta como para que la gente siguiera gastando, viajando y comprando. Resumidamente, la gente tendría trabajo, el gobierno tendría dinero y los bancos funcionarían, lo que conllevaría a que la economía empezase a crecer. Pero a pesar de parecer perfecto, este mundo alternativo no tardaría mucho en ver los problemas que estaban por venir. Las causas que provocaron la crisis real seguirían ahí, lo único que ahora serían invisibles. Los productos financieros opacos y peligrosos habrían seguido existiendo, y la desigualdad entre ricos y pobres habría continuado creciendo sin parar. Tan solo sería cuestión de tiempo de que las cosas empezasen a cambiar. Donald Trump ganó las elecciones en 2016, debido principalmente a la popularidad que tenían Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Estos tres estados tienen algo en común, son el corazón industrial de América, el llamado Rust Belt o cinturón del óxido. Zonas donde durante décadas la economía giró en torno a la fabricación de coches, acero e industria pesada. ¿Qué pasó en esas zonas durante la crisis de 2008? Pues muy sencillo, las fábricas cerraron. General Motors y Chrysler se declararon en quiebra en 2009, y decenas de empresas proveedoras y auxiliares cerraron con ellas. La gente perdió su trabajo, y más tarde, los salarios no se recuperaron. Mientras, el gobierno de Obama rescataba los bancos de Wall Street y las empresas de automóviles que eran favorables para los accionistas, todo con dinero público. Esto generó un descontento social. La gente veía que el sistema protegía a los de arriba y abandonaba a los de abajo. Así que Trump llegó con un mensaje dirigido a esa gente. El sistema está amañado, los políticos de siempre te han traicionado, y yo soy el único que lo dice en voz alta. No importaba mucho que fuese un empresario millonario sin nada que ver con la clase obrera. El mensaje conectó con la población y se terminó haciendo con el poder. Sin embargo, si la crisis de 2008 no hubiese ocurrido, el mensaje de Trump no tendría validez ninguna. Puedes decirle a alguien que el sistema está roto, pero si esa persona tiene trabajo, paga su hipoteca y ve el futuro con relativa normalidad, es muy difícil convencerla de que vote por alguien que promete romper todo lo existente. Lo más probable es que las elecciones de 2016 fueran entre Hillary Clinton y un republicano tradicional, como Jeb Bush o Marco Rubio. Cualquiera de estos tres habría gobernado de una manera muy distinta a Trump. Estados Unidos probablemente seguiría en acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, mantendría buenas relaciones con sus aliados en la OTAN y no habría provocado tantos conflictos comerciales con otros países. Además, dentro del propio país habría habido menos tensión política y menos enfrentamientos constantes.
También es probable que su relación con Vladimir Putin hubiera sido más dura y clara, lo que habría hecho que países de Europa se sintieran más protegidos, algo que quizá habría frenado a Rusia a la hora de tomar decisiones arriesgadas, como la invasión de Ucrania. El mismo año en el que Trump gana las elecciones, 2016, en el Reino Unido también estaban pasando cosas importantes. Debido a las consecuencias que ocasionó la crisis, se hizo una votación para abandonar la Unión Europea. Esta votación se llamó Brexit y prometía que la solución a la mala racha de Reino Unido era que saliese de la Unión Europea, aunque en parte sus principales fundamentos eran por conveniencia política. Con esto, Reino Unido ganó más control sobre sus leyes e inmigración, pero complicó su economía y, como es obvio, su relación con la Unión Europea. El comercio se volvió más difícil, con más trámites y retrasos, y algunos sectores sufrieron por falta de trabajadores y menor inversión. Con el paso del tiempo fue visto como algo más perjudicial que beneficioso. No obstante, si la crisis de 2008 no hubiese ocurrido, lo más probable es que el Brexit tampoco. El Reino Unido habría seguido formando parte de la Unión Europea, lo que habría mantenido una situación más estable en varios aspectos. Habrían surgido nuevas empresas debido a que no habría controles adicionales ni fronteras con retrasos. Y en el caso de que se hubiera propuesto la votación, muy probablemente hubiera sido rechazada. Como puedes observar, sin la crisis, muchos países habrían tomado rumbos diferentes a los de hoy en día. El mundo presentaría un aspecto bastante tranquilo. Esto haría que la economía estuviese, a simple vista, estable y en crecimiento. Pero ese crecimiento no sería precisamente bueno. La desigualdad entre ricos y pobres habría aumentado aún más. Esto se debe a que, como la economía crece, suben los precios de activos como viviendas o acciones. Eso enriquece sobre todo a quienes ya tienen dinero invertido, mientras que quienes viven de un salario cada vez se les hace más complicado seguir adelante. Con el paso del tiempo, las empresas tendrían más dinero y la automatización de las fábricas iría destruyendo empleos poco a poco. Recordemos que en este mundo ficticio Lehman Brothers no quebró, y no hubo una crisis como tal, pero sí un leve descenso de la economía en el 2008, causado por las hipotecas subprime. Esto sería suficiente para que los bancos bajaran los intereses. Los intereses bajos habrían hecho que fuera muy atractivo pedir un préstamo, y como la gente ve que se pueden pagar fácilmente, pedirían cantidades más grandes. Esto hace que los compradores puedan pagar más por las viviendas, y si los compradores pueden pagar más, los vendedores piden más. Y como el precio sube, los compradores necesitan pedir hipotecas aún más grandes, y vuelta a empezar. Es un círculo que se retroalimenta a sí mismo y que solo funciona mientras los intereses se mantengan bajos. La consecuencia más inmediata de esto es que gran parte de la población optaría por alquilar en vez de comprar. Los inversores, viendo que la vivienda en propiedad es un activo que no para de revalorizarse, empezarían a comprar pisos y casas, no para vivir en ellos, sino para alquilarlos. Fondos de inversión, pequeños propietarios con ahorros, grandes empresas, todos se darían cuenta que la vivienda es una inversión segura y rentable, y comprarían todo lo que pudieran. Esto reduciría el número de inmuebles disponibles para comprar, lo que subiría aún más los precios. Y al mismo tiempo, con más gente compitiendo por pisos de alquiler, los propietarios también subirían los precios del alquiler. El resultado es una presión por los dos lados. Comprar sería cada vez más caro y alquilar también. Pero este no sería el único problema. Como los sueldos no crecen al mismo tiempo que los precios, la gente empezaría a usar el crédito para mantener un nivel de vida que sus ingresos no sostienen. Tarjetas de crédito, préstamos, coches financiados. La deuda de las familias crecería año tras año, pero de forma tan gradual que nadie lo vería como una emergencia. A finales de 2010, los bancos centrales, viendo que los precios llevan tiempo creciendo más de lo esperado, probablemente decidirían subir los tipos de interés. Es algo que han hecho antes sin mayores consecuencias. Pero esta vez, el sistema es mucho más frágil de lo que parece. Las cuotas de millones de hipotecas variables empezarían a subir, lo suficiente para que las familias que habían ajustado su presupuesto hasta el límite empiecen a tener problemas. Poco a poco la gente dejaría de pagar. Los bancos empezarían a ejecutar hipotecas y a vender viviendas. Cuando hay más viviendas en venta, los precios bajan, y cuando los precios bajan, millones de propietarios que compraron en los años anteriores se encuentran de repente debiendo al banco más dinero del que vale su casa. En este momento, las familias endeudadas no podrían vender sus hogares, ya que el precio de venta no cubriría lo que debían. No pueden pagar las cuotas porque ya habrían subido, y tampoco pueden negociar con el banco porque el banco tendría el mismo problema que ellos. Y bienvenido, hemos terminado justo donde empezamos. El mundo entraría otra vez en crisis, pero esta sería una crisis mucho mayor que la de verdad.
Los precios de la vivienda llevarían años subiendo sin interrupción. Las deudas hipotecarias serían el doble o el triple de lo que eran en 2008. El número de familias atrapadas en hipotecas sería muchísimo mayor. Los desalojos se dispararían, y el mercado se inundaría de casas vacías que nadie querría comprar. El número de personas desempleadas subiría muchísimo más que en 2008. Los que llevaban décadas ahorrando para su jubilación descubrirían que ese dinero ya no tenía valor ninguno. Y no hay nada peor que ver cómo lo que llevas trabajando toda tu vida desaparece en cuestión de semanas. Esto muy probablemente llevaría a que muchas más personas de las que lo hicieron en 2008 se quitasen la vida. Con esta historia puedes ver que, al final, la crisis de 2008 era inevitable. El problema nunca fue Lehman Brothers. Lehman Brothers fue el momento en el que se hizo visible, pero las causas ya llevaban décadas ahí. Deudas acumuladas, precios de las viviendas por las nubes. Esto no lo ocasiona un solo banco, sino una sociedad entera. Un sistema que está construido de determinada manera va a producir determinados resultados. Puedes retrasar cuando llegan, pero no puedes evitar que lleguen sin cambiar el sistema. Así que tarde o temprano, la crisis habría llegado. Quién sabe cuánto tiempo habría tardado la humanidad en recuperarse de ella. Y si has llegado hasta aquí, recuerda, no cometas el mismo error que cometieron los bancos. El dinero rápido, tan rápido como llega, se va.